Jóvenes, buenos días. Señorita, buenos días. Les saluda el profesor Elmer Satalay, profesor del Colegio Bertolt Brecht. En esta ocasión, antes de comenzar con la presente sesión correspondiente al curso de Matemática 1 de la semana número 2, quisiera hacer llegar un saludo fraterno a todas nuestras familias que conforman nuestras tres sedes, nuestra sede de Colonial, nuestra sede de Caraballo y nuestra sede de San Juan del Lurigancho, esperando que se encuentren muy bien de salud. Ahora sí, para comenzar con nuestra presente sesión, quisiera presentar nuestras competencias y nuestras metas de aprendizaje. Nuestra competencia resuelve problemas de cantidad, nuestras metas de aprendizaje plantea y compara afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con números racionales u otras relaciones numéricas que descubre y las justifica con ejemplos, contraejemplos y propiedades de los números y las operaciones. Triángulo de seguridad y o emergencia. Así hemos llamado a nuestra presente situación. Los triángulos de emergencia son los encargados de señalizar que un coche se ha detenido en la calzada, ya sea por accidente o avería. Su colocación es imprescindible siempre que las circunstancias obliguen a detener el coche por emergencia, ya que solo así el resto de usuarios de la vía quedarán avisados de la presencia del vehículo con suficiente antelación para ejecutar las maniobras pertinentes y no verse sorprendido por un elemento que obstaculiza su marcha. Lucía tiene un auto y observa que no posee un triángulo de emergencia y o de seguridad, ¿no? Por lo que compró uno de lados iguales, cuyo lado mide 63,639, o podríamos decir 639 milésimas, ¿sí? Esta longitud me la dan en centímetros. Ahora, ahí está un triángulo de seguridad, ¿sí? Un triángulo de seguridad porque a la vez que nos salva de alguna avería que tengamos con nuestro automóvil, también previene, ¿no? Previene para que otros coches no sufran algunas sorpresas, ¿no? Con la información presentada me piden responder, calcule el área y el perímetro del triángulo de seguridad. Aproxima al décimo por redondeo los resultados obtenidos. Pregunta B. Calcula la diferencia que existe en el valor del perímetro al inicio si la aproximación se hubiera hecho al lado del triángulo, o sea, al inicio. Pregunta C. Si la longitud de los lados del triángulo de seguridad tiene que encontrarse entre los 55 centímetros y 65 centímetros, el triángulo cuyo perímetro es igual a 194,7 se encontrará en este intervalo. Da una explicación que justifique tu respuesta. Bueno, vamos con la primera parte, analizando datos. ¿De qué trata el problema? La situación trata sobre los triángulos de emergencia, triángulo de seguridad que utilizan los automóviles y que tiene un rango de medida. Además, me indican el caso de Lucía, que recibe un triángulo de emergencia cuyo lado mide 63,639 centímetros, ¿sí? Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden, de este triángulo de seguridad, me piden su perímetro y su área y aproximar su resultado al décimo. Luego me piden la aproximación de la longitud de su lado para luego calcular su perímetro. Además me piden que indique si es posible que un triángulo de seguridad cuyo perímetro es igual a 194,7 esté dentro de las medidas reglamentarias. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Como me hablan del perímetro y me hablan del área, entonces voy a recordar el área del triángulo equilátero. ¿Por qué el triángulo equilátero? Porque la situación me plantea que los tres lados miden igual. Entonces, para calcular el área del triángulo equilátero teniendo el lado, podemos aplicar el área es igual al lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. ¿Sí? Primero entonces aplicamos la fórmula para calcular el área de un triángulo equilátero y ya sabemos también que el perímetro de un triángulo es la suma de sus tres lados. En nuestro caso sería igual al triple de la medida de uno de los lados. Entonces vamos con la parte de operacionalización. Calculando el área y el perímetro del triángulo de seguridad. Luego aproximamos al décimo por redondeo el resultado. Vamos a hacerlo. Ahí está nuestro triángulo cuyo lado mide 63,639 milésimas centímetros, ¿sí?
También en forma práctica muchos mencionamos así, ¿no? 63,639 centímetros, ¿sí? Pero lo correcto también es decir 639, 63 enteros, 639 milésimos, ¿correcto? Entonces ahí está el triángulo de seguridad de lados iguales. Para calcular el perímetro simplemente multiplicamos 63,639 por 3. Una multiplicación de un número racional, ¿sí o no? Mira, cuando multiplicamos un racional por otro racional, porque el 3 también es un racional, ya que los enteros, por la clase anterior, sabemos que los enteros están dentro de los racionales. Entonces yo podría decir que un racional por otro racional, su resultado es un número racional, ¿no? 190,917 centímetros. Esto es un número racional. Entonces, observo eso, ¿no? Observo esa propiedad de los números racionales, la propiedad de cerradura, ¿no? Ahí está. Ahora, este resultado tengo que aproximarlo al décimo. Si yo aproximo al décimo, recordar, ¿no? Que el décimo sería una cifra después de la coma, pero tengo que observar la cifra de los centésimos. Si la cifra de los centésimos pasa del 5, entonces significa que esto va a aumentar en una unidad. Pero si la cifra de los centésimos es menor que 5, o sea, hablamos de 4, 3, 2 o 1, eso significa que la cifra de las décimas se va a mantener. Como en nuestro caso, la cifra de las décimas es 9 y el que le sigue es 1, se va a mantener porque el 1 es menor que 5. Entonces, aproximando al décimo sería 190,9 centímetros. Ahí está el perímetro. Para calcular el área, utilizo la fórmula, ¿no? ¿Cómo se calcula el área? El área sería lado al cuadrado, 63,639 al cuadrado por la raíz de 3, todo sobre 4. Pero no olvides que la raíz de 3 es 1,73. Entonces, 63,639 elevado al cuadrado me da 4.048,7769 multiplicado por 1,73 dividido entre 4, el producto de la parte superior me da 7.004,384037 entre 4. Y esa división de un número racional entre otro número racional también me da un número racional. Mira, me da el área sería equivalente a 1751,96 milésimos, o también podríamos decir 0,096 centímetros cuadrados, por tratarse de el área. No olvidar que estamos hablando de el área. Entonces, ahora aproximando al décimo, como me indicaba la situación, observo que ahora sí, para aproximar la cifra de las décimas es 0, y las centésimas es 9. O sea, el que le sigue a 0 es mayor que 5. Eso significa que el 0 va a aumentar en una unidad. Ya no va a ser 0, ahora va a ser 1. Por eso el área sería 1751,1 centímetros cuadrados. Listo. Ahora, calculando el perímetro del triángulo de seguridad, cuando ahora hemos aproximado al décimo por redondeo, pero ahora el valor del lado. Como el lado era 63,639 centímetros, aproximando al décimo, se mantiene, ¿no? Porque el que le sigue al 6 es la cifra 3. Y eso no es mayor que 5, es menor. Por lo tanto, se mantiene 63,6 centímetros. Entonces, esa sería la longitud del lado. La longitud del lado de este triángulo de seguridad. Entonces el perímetro sería 63,6 multiplicado por 3. Eso me da 190,8 centímetros. Un valor distinto a lo que había obtenido originalmente, ¿no? Originalmente había obtenido 190,9 centímetros. Ahí está. Ahora, entonces, si el intervalo en el que se encuentra la longitud del lado del triángulo de seguridad debe encontrarse entre 55 centímetros y 65 centímetros, calculemos si el triángulo de perímetro igual a 194,7 centímetros, ¿no?
si el triángulo, este triángulo se encuentra, ¿no? Su lado se encuentra entre estos valores, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo la longitud del lado? Sería el perímetro dividido entre 3. El perímetro, según dato, es 194,7. Entre 3, eso me da un valor de 64,9 centímetros. 64,9 centímetros. Entonces, la longitud del lado de aquel triángulo de seguridad de emergencia que tiene un perímetro de 194,7 centímetros, mide 64,9. Eso significa que se encuentra entre los 55 centímetros y 65 centímetros, ¿correcto? Entonces, con eso ya estamos observando de que tenemos el lado y sí está entre lo que me están indicando. Ahora sí, vamos con la parte que hemos llamado respuesta, ¿no? Vamos con la parte de respuesta. En la respuesta, en la parte de respuesta, podemos observar que la respuesta a la pregunta se puede observar que el valor del perímetro es 190,917 centímetros. Aproximando al décimo, el resultado es de 190,2 centímetros. Ese es el valor del perímetro, 190,2 centímetros, y el valor del área, se puede observar, es 1751,096 centímetros cuadrados. Aproximando al décimo, el resultado que obtenemos es 1751,1 centímetros cuadrados. B. La respuesta a la B. Se puede observar que el valor del perímetro cuando aproximamos la longitud del lado al décimo es 190,8. Eso significa que es menor al resultado inicial en 0,1 centímetros. ¿Está bien? Y la respuesta C, se puede observar que si el perímetro del triángulo es 194,7 centímetros, la longitud de su lado se encuentra en el intervalo recomendado, ya que su valor de su lado es 64,9 centímetros. Muchas gracias, jóvenes, por la atención prestada y sigamos con nuestras clases virtuales. Muchas gracias.